Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Así que quiero compartir una alabanza, ¿verdad?, que a mí ministra mucho mi vida y se llama ¿A dónde iremos? Definitivamente que si no contamos con la presencia del Señor no podemos hacer nada. Es muy importante tener la dirección del Espíritu Santo y saber hacia dónde nos dirigimos. Amén. Así que quiero entonar la alabanza ¿A dónde iremos? Así que esta noche me está acompañando mi padre en el piano. Así que vamos a adorar al Señor. ¿A dónde iremos? Sino a ti, Jehová, sino de ti viene nuestra salvación. ¿A dónde iremos? Sino a ti, Jehová, sino de ti viene nuestra salvación. Oh Señor, yo esperaré en ti. Oh Señor, yo confiaré en tu palabra. Oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. ¿A dónde iremos? Sino a ti, Jehová, sino de ti viene nuestra salvación. ¿A dónde iremos? Sino a ti, Jehová, sino de ti viene nuestra salvación. Oh Señor, yo esperaré en ti. ¿Cuánto le puedes decir al Señor? Oh Señor, yo confiaré en tu palabra. Oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. Oh Señor, yo esperaré en ti. Oh Señor, yo confiaré en tu palabra. Oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. ¿A dónde iremos? No a ti, Jehová, sino de ti viene nuestra salvación. ¿A dónde iremos? Sino a ti, Jehová, sino de ti viene nuestra salvación. Oh Señor, yo esperaré. ¿Y cuánto le puedes decir al Señor, yo voy a esperar? Oh Señor, yo confiaré en tu palabra. Oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a mi lado estás. Oh Señor, yo esperaré en ti. Oh Señor, yo confiaré en tu palabra. Oh Señor, yo no desmayaré, porque tú a
lado estás, porque tú a mi lado tú estás. Gracias, Señor, oh, porque tú a mi lado estás. Adoramos la presencia del Señor. Qué bueno cuando contamos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Definitivamente, como les decía, no hay nada más hermoso cuando podemos experimentar, ¿verdad? La gran bendición de nosotros poder habitar en su presencia, de nosotros poder refugiarnos en el Espíritu Santo, quizás no tan solo en los momentos buenos, también en los momentos difíciles, que nosotros podamos reconocer y podamos entender que la presencia del Señor es vital en nuestra vida, ¿verdad? Y qué bueno cuando experimentamos su amor, qué bueno cuando experimentamos su gracia, qué bueno cuando experimentamos su misericordia. Y aún en medio de lo que podamos estar viviendo, podemos levantar nuestra mano y darle nuestra mejor adoración al Señor. Aún en medio de lo que podamos estar viviendo, podemos rendir nuestro corazón ante su presencia. Así que quiero cantar la alabanza. Lo único que quiero es adorarte para así, ¿verdad? Entregar la mano. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad, y anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor y amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Y anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, oh, con gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor y amor, que me rescató, gracias Jesús, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad y amor, que me rescató,
que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, mas nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Yo soy libre. Yo soy libre. ¿Cuánto le puede decir al Señor? Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Gracias, Señor, amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Fue tu sangre que abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Jesús, porque hoy soy libre para adorarte. Gracias, Señor, porque hoy soy libre, Dios, para exaltar tu nombre, Dios, en medio del dolor, en medio de lo que yo pueda estar experimentando. No importando el escenario que yo pueda estar viviendo, Dios, yo puedo levantar mis manos. Yo puedo elevar adoración a ti sin límites, sin límites, sin límites. Reconozco, Señor, que cuando adoro tu nombre, tú rompes cadenas. Reconozco, Señor, que cuando adoro tu nombre, tú restauras. Que cuando yo adoro tu nombre, Señor, tú comienzas a hacer algo diferente, Dios, Señor. El ambiente tiene que cambiar. La atmósfera tiene que cambiar cuando exaltamos tu nombre, cuando bendecimos tu nombre. Y aún más cuando sabemos adorarle en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de la situación adversa. Es la mejor adoración que podemos darle cuando levantamos nuestra mano, no importando lo que podamos estar viviendo, aunque nos sintamos en el suelo, aunque nos sintamos sin fuerza. La mejor adoración nace cuando estás en la adversidad, cuando estás, Señor, quizás en tu peor momento, cuando tú sabes y comienzas a desarrollar esta habilidad de levantar tu mano, no importando lo que tú veas, no importando lo que pueda amedrentarte. Recibe la adoración, Maestro, recibe la adoración, Jesús, recibe la adoración del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Maestro, quien es nuestro consolador, Jesús. Y quien es, Señor, quien nos restaura, Dios, y quien nos mantiene de pie aún en medio de cualquier situación, Dios. Porque ha sido tu mano, Jesús, la que nos sostiene, Dios. Ha sido tu misericordia, Dios, y tu gracia la que nos mantiene de pie. Gracias, Jesús. Adoramos la presencia del Señor. Así que agradezco, ¿verdad?, la oportunidad a Débora. Agradezco la oportunidad a, ¿verdad?, Gilberto. Gracias, ¿verdad?, por considerarme, ¿verdad?, en ser parte de esta gran bendición, de este gran espacio. Disfrutan este tiempo, ¿verdad?, y que sobre todo sus vidas puedan ser ministradas. Así que nada, Dios les bendiga. Un abrazo y gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad una vez más. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Qué bendición que ustedes hayan podido estar en este día, en esta noche, conectados aquí. Le agradecemos que haya sacado de su tiempo para acompañarnos. Gracias a Débora y a Gil, que han estado trabajando y haciendo la producción de todo esto. Así que ya nos vamos a preparar para escuchar la palabra del Señor. Agradecemos a Samuel, ¿verdad?, por su sacrificio. Estamos en tiempos donde las cosas no son como uno quisiera, así que qué bendición que ha podido estar con nosotros y dejar este ambiente de gozo, de alegría y de bendición. Y gracias a cada uno de los jóvenes, de los adultos que nos hacen el honor de estar aquí. En estos momentos nos vamos a preparar para recibir la palabra del Señor de parte de una pastora que ha hecho un trabajo extraordinario en el pueblo de Las Piedras con la Iglesia Universal de Jesucristo. Es nuestra hermana Yanira Sánchez. Bueno, ha hecho un trabajo tan y tan hermoso que se llevó a un muchacho del Distrito Sur y lo tiene allá gestado, a Helio, y tiene un hijo precioso, Lucas, etcétera.
pero más que todo eso, una sierva del Señor. Así que en esta noche la hemos invitado para que nos comparta la palabra del Señor. Y yo quiero que usted esté pendiente a lo que Dios nos tenga que decir con el así dice el Señor, ¿verdad? Que el Señor le ha dado a nuestra hermana Yanira. Así que yo le invito a que oremos al Señor y que nos sintonicemos con el cielo. Así que oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo en tu presencia. Gracias por la bendición que ha sido todo este preliminar. Gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que nos acompañan en esta noche. Ahora, Señor, queremos que nuestros oídos estén afinados para poder detectar lo que tú nos tienes que decir a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has convocado, Dios mío, en esta preciosa noche. Así que queremos escuchar tu palabra, Señor. Bendice a nuestra hermana Yanira. No la quites, sino úsala como canal de bendición. Toda la gloria y toda la honra será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros la pastora Yanira Sánchez. Dios les bendiga. Qué bendición poder tenerles en esta hora trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Para mí un privilegio que el hermano pastor, ¿verdad? Gilberto Ramos sea quien me presente en esta hora para la gloria y para la honra del Señor. Como él muy bien dijo, soy pastora, la pastora Yanira Sánchez. Estoy delante de la Iglesia Universal de Jesucristo en el Prigal de las Piedras, Casa de Amor y Renovación. Allí me llevé un joven de Jubién, como muy bien dice el pastor, ¿verdad? Como esa ayuda idónea que el Señor me dio. Y estamos trabajando fuertemente allí en el campo. Para nosotros ha sido una bendición obedecer el mandato del Señor y cada día conocemos cosas hermosas y nuevas que Dios nos permite ser útiles, ¿verdad? En esta hora traigo un mensaje bien hermoso, un mensaje lleno del Espíritu Santo de Dios. Me gustaría, ya oramos por la palabra, ¿verdad? Por esta parte del mensaje. Dios bendiga a Samuel, que de verdad cuando escuchaba las alabanzas yo decía qué hermoso. Él 2 veces me ha antecedido, ¿verdad? En un mensaje. Recientemente estuve también en una media vigilia de NJ y él era el que estaba trayendo los cánticos. Y siempre dejándose dirigir por el Espíritu Santo en esa sintonía del Espíritu, ¿verdad? Y hoy no ha sido la excepción. Hoy estaré predicando bajo el tema viento que sopla. Y me gustaría que buscaran la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15 estaremos leyendo la palabra del Señor. Es un mensaje bien hermoso. Me gustaría que estén atentos a lo que el Señor quiere hacer, a lo que el Espíritu Santo ha de hacer en medio de sus vidas, como mismo lo está haciendo en la mía, ¿verdad? No hay nada más hermoso que estar receptivo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere entregar y dar. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan capítulo 3, del versículo 1 al 15, dice la palabra del Señor a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga esta hermosa palabra del Señor. Bien, en esta hora estaré predicando bajo el tema viento que sopla. Viento que sopla. Bien, para entender un poco el contexto de la palabra del Señor, lo que está pasando en ese momento histórico en que esta palabra que leímos se desarrolla, vemos un personaje que está siendo presentado en este capítulo 3, ¿verdad? Y que se le hace un enfoque principalmente y se comienza a hablar de la experiencia que comenzó a tener Nicodemo en una conversación con Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Podremos preguntarnos, ¿verdad? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley judía. Nicodemo era parte o pertenecía a la secta fariseísta. Dentro del judaísmo hay diferentes sectas y él pertenecía a la secta del fariseísmo, que era una de las sectas más predominantes dentro del judaísmo. También Nicodemo no era cualquier maestro ni cualquier persona líder dentro del fariseísmo. También era miembro del Sanedrín, que el Sanedrín era una corte suprema del judaísmo donde personas con mucho, o sea, se reunían para tomar decisiones dentro de su religión, ¿verdad? Que influenciaban hasta cierto punto en el gobierno de donde estaban. Pero Nicodemo era un miembro del Sanedrín, o sea que era un hombre con mucha popularidad dentro del judaísmo. También podemos ver dentro de lo que la palabra señala de lo que quién era Nicodemo y de lo que había sido lo que presentaba o manifestaba, ¿verdad? En su relación con Jesús, es que Nicodemo quedó fascinado en la manera en que Jesús operaba en milagros. Para él era un asombro de la manera en que Jesús operaba en milagros. Y eso fue cautivando la atención de Nicodemo. Quedó evidente que a pesar de que la admiración que Nicodemo tenía con Jesús, las obras de Jesús le producían, él no entendía el concepto de nacer de nuevo en el Espíritu. Es por eso que él comenzó a seguir a Jesús hasta que llegó un momento que dice la palabra, ¿verdad? Que leímos, que él comenzó a acercarse hasta Jesús, lo siguió y esperó que fuera de noche para hacerle esa pregunta porque a él le causaba intriga, porque desconocía este concepto de que Jesús predicaba que era necesario nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Fíjese que para poder entender por qué un maestro de la ley como Nicodemo no conocía este concepto que Jesús predicaba y enseñaba, el concepto de nacer de nuevo en agua y en el Espíritu, tenemos que entender cuáles eran los fundamentos en los cuales los fariseos creían. Los fariseos tenían unos principios que eran bastante sólidos en cuanto a su credo, en cuanto a su doctrina. Ellos creían
fielmente que la salvación debía de ganarse por obras. Eso era uno de sus fundamentos, que la salvación tenía que ganarse por obra, observando rigurosamente la ley. Por lo tanto, ellos obraban, para ello era importante que la gente viera sus obras, porque de eso dependía su salvación. Claro está, cumpliendo la ley. A pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con el cumplimiento externo de sus vidas. Ellos se echaron a un lado la profundidad de lo que la palabra de Dios decía para hacer manifiesto o tratar de ser específico o rigurosamente perfecto, ¿verdad? En el cumplimiento externo de lo que ellos podían presentar o manifestar. Pero me estuvo mucha curiosidad cuando busqué la definición de lo que significa fariseo. Fariseo, por definición, significa que es puro o separado. ¿Qué significa entonces fariseo? O sea, que ellos se llamaban ser fariseos porque eran los puros, eran los separados. Porque ese era el significado que este nombre conllevaba de esta secta judía, ¿verdad? Eran los puros, los separados, los que no se podían contaminar. Es por eso que ellos tenían que mantener una imagen externa completamente perfecta, porque la gente ellos tenían que sostener ese nombre de fariseos. Pero esta pureza que ellos tenían o cargaban, que era una pureza externa, por lo que en muchas ocasiones vemos que Jesús confrontó ese credo que ellos cargaban. Y muchas veces le decía delante de la gente que eran unos hipócritas, ¿verdad? Vemos a este Jesús cuando le decía hipócritas, cuando le decía que eran unos exhibicionistas, ¿verdad? Porque cuando Jesús le decía a ellos que eran unos hipócritas porque esperaban orar cuando había multitudes, ¿verdad? Delante de la gente para que la gente vieran que ellos eran personas de oración. Trataban de hacer las obras de caridad cuando había multitudes para que la gente los viera, porque de eso depende, ese era el principio que ellos tenían que sostener. O sea que el fariseo trataba de cumplir esos principios que para ellos representaban importantes, y lo que estaban el estudio externo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y que Jesús señaló de ellos, era que estaban tratando de ser una gente perfecta delante de los hombres, pero en su intimidad estaban completamente alejados de Dios. La palabra dice que el corazón del hombre solo Dios lo conoce, y es Él el que escudriña lo que hay en él. Por lo tanto, Jesús sabía cuando los confrontaba y le decía que eran hipócritas y que eran exhibicionistas, sabía que en su corazón no estaba el hacer el bien, en su corazón no estaba en tener que clamar y orar a voz en cuello, no, en su corazón estaba en que la gente lo aceptara, pero su corazón estaba completamente alejado de Dios. Entonces vemos a un Jesús que confrontaba los principios del fariseísmo en los que él creía, en los que Nicodemo creía. Es por eso que Nicodemo se sentía confrontado con Jesús. Las palabras que Jesús predicaba y enseñaba comenzaron a sacudir los cimientos de Nicodemo. Entonces vemos que a Nicodemo, que le daba trabajo entender las verdades espirituales que Jesús predicaba. Por eso Jesús predicaba muchas verdades espirituales que las traía a través de parábolas, porque para muchos era difícil de comprender, porque las cosas espirituales que quizás en primer momento no se ven, no los podemos comprender de inmediato, solamente tenemos que creer en ella para que cobren vida. Y a ellos le daba trabajo entender por lo menos a Nicodemo le daba trabajo entender estos conceptos espirituales que Jesús predicaba. Es por esto que vemos que el hecho de que Nicodemo reconociera a Jesús estaba dando un gran paso en el hecho de querer conocer lo que Jesús predicaba, de querer entender lo que Jesús predicaba.
podemos imaginarnos la cantidad de prejuicios que tuvo que superar Nicodemo, ¿verdad? Como miembro del Sanedrín, porque él reconocía a Jesús como un maestro. Y el hecho de que él expresara y dijera que Jesús era un maestro, iba a comenzar a crear prejuicios en su contra, porque Jesús no fue formado en el área teológica como ellos eran formados, como ellos fueron formados. O sea que le estaba dando un título de maestro a una persona que no había sido formada como ellos fueron formados. Era un Jesús que fue formado por Dios mismo, que sabemos que desde niño, ¿verdad? Estaba metidos en la sinagoga, enseñándole a maestros de la ley, que no era un Jesús que se sentaba a escuchar la enseñanza de los maestros, sino que era un Jesús que se metía a enseñar. Entonces, Nicodemo le otorga el nombre a Jesús y lo reconoce como maestro de la ley. Entonces, los que conocen de la ley o los que eran parte de su secta, podían comenzar a prejuiciarlo por él declarar que Jesús era un maestro. Es por eso que se cree que Nicodemo escogió que el momento para hablar con Jesús fuera de noche, porque de noche en mi barrio dicen que de noche todos los gatos son negros, porque ninguno se le ve el color. Pues de la misma manera, Nicodemo escogió el momento que fuera de noche para pasar desapercibido en medio de quizás la multitud que seguía a Jesús, o del gentío, de las personas que estaban alrededor de Jesús, no lo identificaran como un fariseo que está hablando con Jesús, que está hablando y teniendo una relación personal con Jesús, que fue lo que él tuvo. Él tuvo una conversación tú a tú con Jesús. Dice la palabra del Señor. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 9, no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, de acuerdo a la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice Efesios 2, 9. Este versículo de la palabra nos aclara que el principio fariseísta de que somos salvos por obra no está avalado por la Biblia, no está avalado por lo que la palabra establece. Es por eso que tenemos que comenzar a creer que de hecho, dentro de nuestra sociedad hay gente que se cree que son salvos por lo que hacen, por las obras que hacen, por el bien que le hacen a los demás, pero eso no basta para ser salvo. Es necesario que nosotros entendamos que la salvación la tenemos a través de la obediencia en Cristo Jesús, de ese sometimiento y ese arrepentimiento diario que nos reconoce y nos identifica como pecadores, que nos identifica como pecadores, que estamos en un proceso de arrepentimiento diario para poder adquirir la santidad de Dios en medio de nuestra vida y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde podemos sentir esa salvación en medio de nuestras vidas. Cualquier persona que venga a decirte, pero yo tengo el cielo gano por lo que yo hago, yo no necesito ir a una iglesia. No se deje confundir por eso. La palabra del Señor me dice en Efesios 2:9 que la salvación no está por obra, porque el que hace obras y se cree que merece la salvación por lo que hace, está demostrando orgullo o vanagloria por lo que hace. Y esto no es para que nadie se gloríe, según dice la palabra. La gloria le pertenece en todo tiempo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor que Nicodemo comenzó a preguntarle a Jesús: ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Volver al vientre de mi madre por segunda vez? Fíjense que Jesús enfatizaba en que el concepto de nacer de nuevo en el agua y del Espíritu
era necesario para ser salvo. Él no lo entendía. Él creía que el concepto de nacer de nuevo era algo literal. Era algo de volver al vientre, volver a salir y volver al proceso de desarrollo. Pero esto no era así. ¿Y por qué él no podía aceptar o no entendía esto? Le costaba creer esto. Fíjense que antes de que viniera Jesús a su ministerio, a la tierra y a iniciar su ministerio terrenal, la palabra nos dice y nos presenta a un Juan el Bautista, ¿verdad? A un Juan que comenzó a abrir caminos y que comenzó a bautizar en las aguas. Y dice la palabra del Señor que Juan comenzó a hacer estos bautismos para todo aquel que quisiera arrepentirse de sus pecados. Él los bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y volvían a nacer. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Juan bautizaba en las aguas por arrepentimiento de pecado. Entonces, ¿por qué Nicodemo no podía entender esto? Porque los fariseos estaban en contra de las prácticas que hacía Juan. Porque los fariseos, que su significado es puros y separados, no podían hacer este tipo de práctica de ser bautizados en las aguas por arrepentimiento de pecado. Porque le van a decir a la gente que ellos no son puros nada, que ellos no están separados nada, que su corazón tiene pecado, no tiene pureza. Entonces, para ellos le costaba creer y avalar la práctica que Juan el Bautista realizaba, el bautismo de agua por arrepentimiento de pecado, porque ellos presentaban una apariencia de pureza. Ellos creían que con sus esfuerzos humanos ellos podían, aleluya, ellos podían mantener una vida pura, una vida perfecta, y usted sabe que eso es imposible. La palabra de Dios dice que no encontró uno justo en la tierra, Dios, para poder enviar, por eso fue necesario que Jesús descendiera de los cielos y se encarneciera para que fuera el cordero inmolado, el perfecto, el cordero puro que no tenía pecado en él. Aleluya. Es por eso que vemos, aleluya, que Nicodemo le daba trabajo creer en esto, porque él no podía decirle a la gente que era un pecador y reconocer que era un pecador. Es por esto que él necesitaba que Jesús mismo le explicara qué tiene que hacer para nacer de nuevo, porque no entiendo, no tiene sentido con lo que yo creo a lo que estoy viendo que se está haciendo. Gloria a Dios, aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Dice la palabra, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, que aunque el arrepentimiento, esto no lo dice la palabra, esto lo digo yo, ¿verdad? Aunque el arrepentimiento es algo que nosotros hacemos, que es nacer en el Espíritu, el arrepentimiento del agua y del Espíritu, que el agua, el bautismo de agua y del Espíritu, el bautismo del Espíritu lo hace el Espíritu Santo, no lo hace nadie. Es algo que lo hace el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros no podemos transformar a nadie, nosotros no podemos purificar a nadie. Solo el poder del Espíritu Santo de Dios transforma corazones, limpia los pecados de la gente, sana los corazones manchados, heridos, las mentes corrompidas. Es el poder del Espíritu Santo, aleluya, a través del arrepentimiento que entra como río y limpia toda impureza que haya en nosotros. Es por eso que en medio de la oración modelo que Jesús dejó establecida, en medio de que es el Padre Nuestro, está el perdona mis ofensas, el perdona mis pecados. Esto es una oración de arrepentimiento que nosotros nos vemos obligados, que en medio de nuestras oraciones nosotros también tomemos en cuenta ese momento de arrepentirnos, ese momento, aleluya, de irnos ante la presencia del Señor y pedirle al Señor, Dios mío, Señor, perdóname, me arrepiento de esto que hice, que yo sé que a ti no te agrada. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Espíritu Santo, entra y limpia esto que está ensuciando mi vestidura, limpia esto
pecado que esté ensuciando mi mente, que esté ensuciando mi corazón. No permitas que se contamine mi corazón. El arrepentimiento, aleluya, de pecado es algo que le toca al ser humano para que Dios pueda intervenir en medio de su vida. Oh, gloria a Dios. Nicodemo estaba reconociendo esto, lo estaba entendiendo, que necesitaba arrepentirse de pecado, aunque pareciera justo delante de todo el mundo, aunque pareciera que puro delante de todo el mundo, necesitaba arrepentirse de sus pecados. Aleluya. Nicodemo debía dejar de confiar en que sus propios esfuerzos podían cambiar su naturaleza pecaminosa. Tenía que comenzar, aleluya, a creer en la imagen de Cristo, a creer en que Cristo, como él mismo decía y predicaba, es necesario que el Hijo del Hombre venga, oh gloria a Dios, muera y resucite, bendito Dios. Él tenía que comenzar a creer en la postura teológica que Cristo estaba estableciendo, que es la teología de la redención, de la salvación por medio de Jesús, aleluya. Porque Jesús no vino a poner parches en los pecados nuestros. Jesús no vino a poner parches en nuestros defectos. Jesús vino a hacernos de nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque no podemos ser los mismos que éramos antes. Dios, con su poder, con su Espíritu Santo, comienza a renovar en el momento que nos arrepentimos delante de Él. Comienza a renovar nuestro corazón. En el corazón radican nuestras emociones. Comienza a cambiar nuestra manera de sentir por uno mismo y por los demás. Comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es que el apóstol Pablo predicaba y enfatizaba mucho en esto, en alcanzar la mente de Cristo. Cuando nosotros alcanzamos la mente de Cristo, es cuando en este proceso de arrepentimiento nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él sea quien tome el control de nuestros pensamientos, que Él sea el que tome el control de nuestras decisiones, que Él sea el que tome control, aleluya, de nuestras metas, de nuestros sueños, de todo lo que radica aquí en nuestra mente. Porque si comenzamos, aleluya, a permitir que el Espíritu Santo tome el control de lo que está en nuestra mente, todo lo que hagamos estará dirigida en la perfecta voluntad del soberano Dios. Aleluya. Bendito Dios. Dios no quiere hacernos cambios superficiales. Dios quiere hacernos de nuevo. Haciéndonos de nuevo, como les dije, cambiamos nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra manera de sentir. Y por último, cambiamos nuestra voluntad. Voluntad que pelea con nosotros todos los días para irse en contra de la voluntad del Padre. Esa voluntad que está impregnada en nuestra carne y que es atraída a los deseos pecaminosos todos los días de nuestra vida. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Aleluya. Y es por eso que necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Y es necesario que nos pongamos todos los días de nuestra vida la armadura del Rey para poder vencer, aleluya, toda tentación que es presentada y producida por nuestra carne, por nuestra propia concupiscencia, esos deseos que nosotros identificamos como debilidades, como aquellas cosas que me alejan de Dios. Dios quiere llevarnos a dirigirnos hacia su voluntad. ¿Por qué viento que sopla? Aleluya. ¿Por qué viento que sopla? Bien, la palabra que leímos dice, y Jesús mismo clarifica, en respuesta a la pregunta de Nicodemo, en el versículo 7 y 8, Jesús le contesta a Nicodemo estas palabras.
y le dice, versículos 5, 6, 7 y 8, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está ubicando a Nicodemo en que si él nació en la carne, ya él es un pecador, porque la carne lo dirige. Aleluya. Pero si nace en el Espíritu a través del bautismo de las aguas y del Espíritu de arrepentimiento de pecado, él puede comenzar a experimentar otro tipo de vida, que no es una vida que puede sentir y que vivir una persona normal que es nacida en la carne, no, el estilo de vida que uno comienza a sentir y comienza ese cambio que comienza a germinar dentro de nosotros cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el agua, en el Espíritu, aleluya, el Espíritu Santo comienza a transformar todo lo que nosotros somos y eso es algo que quizás es inexplicable poder explicarlo, gloria a Dios, aleluya, poder decirlo, descifrarlo, pero es una vivencia que es real, que solamente los que están en el Espíritu lo pueden conocer y entender. Es por eso que las cosas del Espíritu el mundo no las entiende y las toma como locura. Por eso usted no puede contender con alguien que no está en el Espíritu acerca de la palabra, porque es como echarle perlas a los cerdos. Ellos no lo van a poder comprender. Solamente envía palabra de salvación, no palabra de contienda, gloria a Dios, porque si no, no van a poder entender las cosas que son del Espíritu. Continúa diciendo la palabra, el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí vamos con la conclusión de este mensaje y el tema de esta hora. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Él lo está ubicando en esta metáfora, ¿verdad? Del viento con la del Espíritu. Jesús le está explicando las cosas del Espíritu con esta metáfora del viento. Y qué interesante, porque una de las tipologías del Espíritu Santo es el viento. Qué bello es el Señor. Dice la palabra que Jesús le contestó a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y tú oyes el sonido, ¿verdad que sí? Yo me imagino Nicodemo acertando lo que Jesús decía, sí, Señor, yo escucho el viento cuando sopla, pero no sé por dónde viene, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Sí, Señor, yo lo sé. Yo sé que no sé controlar ni discernir de inmediato en qué dirección viene el viento, sino que solamente lo escucho. Y Jesús le dice, pues así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, joven, hermano y hermana que me está escuchando? El viento que sopla es un viento que no predecimos, que no podemos identificar de dónde viene. El hombre no puede controlar la dirección del viento. ¿O acaso cuando en los centros de meteorología, cuando se está formando un huracán, gracias a los radares que ellos tienen, pueden identificar dónde se está formando el huracán? ¿En qué dirección viene? Sí. Pero es una dirección aproximada. No es certera. Ellos no pueden controlar por qué dirección tiene que dirigirse el huracán, ¿verdad que no lo pueden hacer? No, ellos solamente saben el rumbo que va marcando el viento, marcando la tormenta. Ellos no pueden controlar una tormenta porque si no, ninguna tormenta haría desastre. Ellos sí pueden identificar el rumbo que va marcando, nada más. ¿Qué nosotros hacemos cuando nosotros nos dicen que viene una tormenta? Para asegurar nuestras pertenencias, comenzamos a poner
tormentera, por lo menos tenemos un aviso que viene una tormenta que tiene la posibilidad de pasar por donde nosotros vivimos. Ponemos tormentera, ponemos paneles, lo que sea, nos aseguramos y resistimos el viento cuando pasa. Aleluya. Lo resistimos cuando pasa para que no cause estrago, para que no haga daño. En el espíritu no es igual. Sí es igual, pero nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay gente poniendo paneles y tormenteras para que el Espíritu Santo no haga escante en medio de su vida. Nosotros tenemos que dejarnos sacudir por los vientos del Espíritu Santo de Dios. Cuando el viento sopla, aleluya, no comiences a contender con él, no comiences a ponerte en oposición a la dirección que él quiere llevarte, aleluya. No es tiempo de contender con lo que el Espíritu de Dios quiere hacer contigo. No es tiempo de contener y oponerte a la fuerza del Espíritu Santo que quiere trabajar en medio de tu vida. Es tiempo que permitir que el viento sople sobre tu vida, que te dejes llevar, aleluya, por la fuerza del viento, bendito Dios, aleluya. Es momento que te dejes dirigir por la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno está, aleluya, creciendo en el Señor, uno, aleluya, y te lo digo por la experiencia que tengo con mi Cristo, y yo no sé si el pastor Gilberto comparte la misma opinión. Pero a medida que uno va comprendiendo y adentrándonos a los misterios de Dios, es menos predecible conocer aquello que Dios hará de inmediato en medio de nuestras vidas. Nosotros nos exponemos a lo que Dios quiera, como Dios quiera y en el momento que Dios quiera. Nos damos cuenta que contender con el Espíritu no dará resultado, no dará fruto, que solamente cuando tenemos nuestra mente y nuestro corazón dispuesto y disponible a lo que el Espíritu quiere hacer, es que comenzamos a experimentar y a viajar, aleluya, por la ruta que el Espíritu Santo quiere traer en medio de tu vida, quiere trazar en medio de tu vida. Es más fácil, aleluya, a permitir y navegar, aleluya, por la fuerza del viento, porque el cuerpo, aunque usted no lo crea, se afecta menos. Hay un deporte, gloria a Dios, que no necesitamos paracaídas para volar, que le llaman como los pájaros humanos, algo así, que son como un tipo de chaleco que se ponen y las personas se paran en la cima de las montañas, porque la cima de las montañas, aleluya, en las alturas el viento sopla con mayor fuerza, en las alturas el viento sopla con mayor fuerza, y estos deportistas que son deportistas extremos, que tienen una capacidad mental, aleluya, y física para poder, aleluya, tirarse con confianza, aleluya, tirarse con confianza. Ellos se paran en el tope de la montaña con sus abrigos bien puestos, y cuando ven que el viento sopla con fuerza, ahí se lanzan al vacío y abren sus manos y comienzan a navegar, a volar, porque es el viento quien los lleva. Ellos no contienden con el viento, es el viento quien los lleva. Así mismo hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a trascender otro, aleluya, otro momento en el Espíritu Santo de Dios, a que no es tiempo de contender, no es tiempo de tratar de controlar a Dios, es tiempo de que nosotros abramos nuestras manos y le digamos: Señor, mi voluntad es tuya, mi mente es tuya, mi corazón es tuyo, aleluya, todo lo que soy es tuyo. Viento sopla sobre mi vida, viento sopla sobre mi ser, aleluya, viento sopla sobre mi vida. Yo quiero ver cosas nuevas en ti, yo quiero ver y experimentar, aleluya, otra dimensión en ti, bendito Dios. Eso lo experimentamos solamente cuando permitimos y nos dejamos llevar por la voluntad de Dios.
sin tratar de entender lo que Él quiere hacer conmigo. Señor, soy tuya, conmigo como tú quieras. Sin tratar de cuestionarle a Dios. Aleluya. Es tiempo de permitir que el viento sople sobre tu vida. Que el viento sople sobre tu ser. Aleluya. Y que sea el Espíritu Santo trazando el rumbo de tu vida. Hasta aquí mi parte, y que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.